Roberto Martínez. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Un gustazo y ahorita estuvimos platicando, pero encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Tú eres ingeniero de software. Sí. Y eres creativo. De hecho, pues eres de los creativos de hoy en el país, pues indiscutiblemente estás dentro del top 5 de los creativos del país. ¿Por qué hoy tenemos un Roberto creativo y no un Roberto que esté en una compañía de software desarrollando software? Sí, la idea o sea, me gustó mucho siempre el concepto de creatividad y de creativo porque uno es irónico, o sea, el hecho de ponerle a un podcast de creatividad creativo es anticreativo, lo cual me da risa y me gustaba el nombre. Y dos, creo que la palabra creativo me permite ser lo suficientemente ambiguo para orientarlo a lo que yo quiera. Y eso es algo que desde muy chico como que me gustó. O sea, siempre yo vi como... A mí siempre me gustaron como las canchas o los lenguajes en donde yo pudiera ejercer mi voz, que pues mi voz se puede traducir en mi creatividad. Y yo estudié ingeniería de software porque era la cancha que más sentido me hacía en ese momento, porque me permitía desarrollar en un futuro mis proyectos. Por ejemplo, si algún día quería sacar una página de internet para vender libros, que es lo que terminé haciendo, pues el software me armaba de estas herramientas para yo poder desarrollarlo de forma independiente. Entonces escogí ingeniería de software porque creo que para mis objetivos me permitía desarrollar cualquier proyecto, y pues escogí el podcast creativo porque una vez teniendo como que esta herramienta me gustaba dejar la cancha lo suficientemente abierto, porque yo sí soy un fiel creyente de que independientemente de la carrera y la profesión que tengas, siempre puedes encontrar como el ángulo creativo o la cancha o el canvas en donde tú puedes plasmar tus ideas. Entonces, por eso agarré la palabra creativo, porque me permitía doblarlo y manipularlo y hacer como muchas cosas con ellos, y aplica para cualquier cosa. Puede ser creativo desde en el fútbol hasta en la ciencia, hasta en la cocina, y pues es algo que creo que es una respuesta muy simple que me permite orientarlo a lo que yo quiera. ¿Tú aplicas hoy tu profesión? Sí, claro. Para mí, te digo, la programación siempre lo vi como una herramienta que me permitía llegar a cosas que de otra forma no podía llegar. O sea, me permitía desarrollar proyectos con independencia. Entonces, también por mi forma de trabajar, que siempre he sido como una persona muy independiente, que me gusta empaparme de todos los procesos, pues la programación era la mejor herramienta que tenía a la mano para poder no necesitar de un externo para poder pues llevar mis proyectos al siguiente nivel. Entonces sí la ejerzo y sí la aplico. También creo que hay una concepción errónea del ingeniero de software muchas veces, y creo que la definición a lo mejor convencional del ingeniero de software es esta persona que está programando todo el tiempo y está detrás de una computadora moviendo código, y yo no creo que sea así. O sea, yo creo que más que el código, el ingeniero de software es una persona que usa la tecnología para resolver problemas técnicos, y eso es lo que hago. Yo uso la tecnología como mi amiga y resuelvo problemas técnicos con ella. Oye, Robert, una pregunta. Y de todos los profesores que tú has tenido, ¿cuántos te han impactado en tu vida estudiantil? Pues sí ha habido algunos que me han impactado de distinta forma. Más que nada, pues creo que el trato de ciertas personas se te queda a lo largo de tu vida. Entonces hay profesores que recuerdo con cariño porque pues en un momento de formación conmigo fueron muy buenos. Yo diría que más que a lo mejor más que lo que me enseñaban era la forma en la que lo hacían, lo que se acabó quedando conmigo. Y sí hay profesores a los que les guardo mucho cariño, como también hay profesores con los que sigo teniendo pesadillas. Oye, Roberto, hace ratito en la plática que tuvimos, nos decías que desde hace muchos años tú has venido desarrollando y aprendiendo con las herramientas en línea, ¿no? Yo sé que eres una persona que viaja mucho, que hoy estás en Monterrey, mañana estás en México y estando por todo el país o el mundo. ¿Cómo continuar desarrollando, creciendo, pero desde diferentes lados? ¿Cómo has llevado esta parte de educarte en línea y no llevarte a un aula de clases? Pues yo creo que, yo creo que
el ser autodidacta es un proceso que conforme vas avanzando se vuelve un poco más fácil, o sea, esta idea de aprender a aprender, ¿no? Y creo que el aprender a aprender, uno radica mucho en una confianza en ti mismo, en decir, ok, a lo mejor esto parece abrumador o es muy difícil, pero yo tengo la confianza de que pues es un desafío intelectual que mi mente está construido para resolver, o sea, el hecho de confiar o dar ese salto de fe de que tú eres lo suficientemente capaz para comprender las ideas que te está explicando esa persona. Entonces yo creo que es una forma de aprender que al principio se puede volver abrumador y es clave como tener estas pequeñas victorias y empezar a ver progreso para empezar a agarrar confianza en ti mismo, y una vez que empiezas a agarrar como, pues sí, una confianza de que con el suficiente trabajo y la suficiente atención empiezas a aprender cosas, como que se empieza a volver un poco más sencillo. También creo que el aprendizaje, entre más multidisciplinario te vuelvas, más sencillo se vuelve. ¿Por qué? Pues porque te empiezas a dar cuenta, y esto me pasa mucho con mi podcast, por ejemplo, con Creativo, te empiezas a dar cuenta que las estructuras intelectuales que rigen cada área de conocimiento son muy parecidas, pues porque estamos condenados a pensar con la misma materia que es esta mente humana. Entonces, el mismo hardware produce softwares que tienen patrones muy similares. Entonces, por eso vemos relaciones entre la música, con matemáticas, obviamente con física, con cocina. O sea, estas relaciones o esta matrix que hay entre las áreas de conocimiento te la da el ser multidisciplinario, el hecho de poder agarrar un conocimiento de un área, extrapolarlo y aplicarlo en otro y ver cómo estos patrones son muy parecidos, te permite hacer más fácil el aprendizaje, porque empiezas a aprender algo nuevo y empiezas a relacionar con bloques que ya habías adquirido antes con otra área y se vuelve un poco más fácil. Por eso digo que es como si estás estacionado en un carro y empiezas a ir de bajada, o sea, cada vez te va a costar mucho, mucho menos trabajo avanzar, porque ya tienes el bagaje que te dieron pues las disciplinas anteriores. Entonces creo que, como muchas cosas en la vida, la parte más difícil es pasar de ese 0 a 1, y una vez que pasas ese 1 ya se vuelve un poco más sencillo. Y lo mismo es con YouTube, con redes sociales. Lo más difícil es ese momentito entre el 0 y el 1. Oye, entonces tú me dices, ¿tú crees que hubiera otro Roberto si no hubieras aprendido en línea y hubieras tenido tus herramientas que tú mencionas, YouTube, clases en línea, libros? Esa parte, ¿crees que no hubiéramos tenido el mismo Roberto que hoy en día? Sí, es algo en lo que pienso yo mucho, o sea, qué tanto mi forma de ser es una víctima de mis circunstancias, qué tanto soy yo por las circunstancias en las que me tocó vivir. Y probablemente es que la realidad fría es que pues dependo 100% de mis circunstancias. A lo mejor tenemos esta ilusión de que yo escojo ser como soy, pero pues la verdad no. Entonces yo creo, me gustaría pensar que a lo mejor encontraría otras formas de ejercer este pensamiento autodidacta, pero la realidad es que la tecnología para mí fue un facilitador muy grande para poder alcanzar conocimientos que de otra forma pues no pude haber alcanzado, o cuando menos no se me ocurre alguna forma. Mencionas algo súper interesante. Bueno, mencionas dos puntos que son súper interesantes. Uno es el autodidactismo y el otro es la tecnología. ¿Y por qué son súper importantes? Bueno, si hacemos alusión un poquito a la historia, tradicionalmente se ha visto la educación en donde tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje del docente hacia el alumno, en donde el alumno pues realmente juega un rol de receptor, más no juega un rol activo en este proceso, ¿no? En los años 90 más o menos empezaron a querer subir al alumno en un rol protagónico en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero realmente hasta la actualidad no es logrado. Con la educación en línea sucede algo que es importantísimo, y es que tanto el docente como el alumno se encuentran en un mismo nivel. Se da un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues yo le llamaría comunitario, o sea, en comunidad. Yo aprendo de mi docente aprende de mí, y estamos todos en comunidad. Y el tema del autodidactismo, pues es un tema realmente, como tú bien dices, se va desarrollando. O sea, hay que darle las herramientas a las personas para que las personas puedan aprender por sí solas. Se va desarrollando definitivamente, pero es un tema súper importante, no solamente en la educación en línea. O sea, es un problema que hoy tenemos. No sabemos estudiar, no sabemos aprender. Totalmente, o sea, eso que dices me hace mucho sentido, porque sí,
La verdad es que o sea, muchas veces en esta educación tradicional sí tenemos a un alumno que es simplemente una boca abierta de conocimiento que le está escupiendo el profesor, y muchas veces como ese conocimiento no le, o sea, como pues esa conclusión no le costó el trabajo que amerita el llegar a ella, no la internaliza de la mejor manera. Creo que a lo mejor el ser autodidacta completamente es el otro extremo en el que tú pasas por todo ese proceso intelectual para llegar a esa misma conclusión, y la educación en línea es como ese balance en el que tienes a este mentor o este maestro que te está dando estas piezas de conocimiento, pero al no tenerlo al lado, tú te tienes que forzar a ti mismo a tener que pasar por cierto proceso intelectual para poder internalizarlo, como el hecho, o sea, no lo había pensado así, pero sí, o sea, creo que es un balance muy, muy adecuado de tener que pasar por una carga intelectual para llegar a esa respuesta que estás consumiendo, el hecho de no tenerlo quizás al lado. Es importante también, si vamos a la base de la pirámide, cuando tú estudias algo autodidacta es porque tú le encontraste un sentido y lo quieres estudiar. O sea, hoy nos pasa muchas veces que estamos en un aula y no le encontramos sentido a lo que estamos aprendiendo. O sea, hay un enfoque total sobre que aprendamos la materia sin el desarrollo del pensamiento. O sea, aprende física, aprende matemática, aprende las integrales. Oye, ¿para qué me van a servir? Eso no importa, tú apréndetela. Sí, pero es que si no la encuentro... No recuerdo quién es, les debo pero es un video en YouTube donde explica a esta persona el problema educativo en México, y una de las aristas que da sobre este problema es que precisamente lo que tú dices, la educación se ve en México y pues probablemente en muchas partes de Latinoamérica como un proceso simplemente transaccional, o sea, como una puerta a alcanzar un estilo de vida mejor, y no necesariamente se ve la educación como un proceso intelectual de internalizar conocimiento, ¿no? Y el ejemplo que él pone es que dice que México si no es el único, es de los únicos países que el mote académico, llámese ingeniero, llámese licenciado, trasciende el ámbito académico, y eso te permite entender cómo la educación se ve como esta transacción para aspirar a una vida mejor, y no necesariamente se ve como un proceso en el que realmente estás haciendo un proceso intelectual para llegar a conclusiones y conocimientos nuevos. Y creo que la educación en línea sí te puede dar ese incentivo para pasar por esos procesos intelectuales, y no solamente tener esa galletita que te aspira a llegar al siguiente nivel y a subir al siguiente escalón. El título nobiliario. Sí. Hoy buscamos el título nobiliario por encima del conocimiento, y realmente hay una cosa que nos está pasando hoy en la educación en línea, y ojo, yo quisiera tocar un poquito el tema de la educación en línea en pandemia y lo que es la educación en línea real con todas las bondades que te lleva, porque hoy, amén de que la educación ha hecho un gran esfuerzo, los docentes han hecho un gran esfuerzo por mantener la educación, pues realmente hemos trasladado el aula de cartón de huevo, la hemos trasladado a la pantalla, y eso no es educación en línea. Hoy tuvimos que hacer un parche a la educación, ¿no? Hoy las instituciones educativas están rogándole a todos los dioses que les vuelvan a abrir las aulas, porque no está diseñado el modelo de educación para transmitir las clases en línea, ¿no? Y es aquí donde entran instituciones como Niuni, que son diseñadas y creadas totalmente con un modelo educativo para enseñar y aprender en línea. Mira, en los años 90 había un filósofo mexicano que me gusta leer mucho, que decía, mira, el modelo educativo tiene dos pilares. Uno, un buen docente, y dos, un alumno comprometido con lo que está estudiando. Con esos dos pilares, cualquier institución educativa tiene éxito. Yo hoy le agregaría dos pilares más. Un avance tecnológico, un uso de la tecnología muy fuerte, porque estaremos de acuerdo, Robert, que hoy lo que hemos utilizado de la tecnología en la educación es una parte muy pequeña. O sea, hoy hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial. Si estuviéramos hablando blockchain en la educación, hoy no estuviéramos hablando de las patitos, ni de que se me olvidó mi título, ni se me perdió, porque es un proceso con una trazabilidad prácticamente perfecta,
y la inteligencia artificial hoy te da acceso a simuladores que te permiten ver cosas que antes pues no podía ver. Y si alguien te hablaba de la fotosíntesis, ¿qué es eso? Pues es el proceso que tiene una planta para transformar la energía solar. Sí, pero realmente no lo veo, ¿no? Eso que dijeron me hace mucho sentido, porque precisamente eso que dices tú, a mí me dio como un momento, un shock muy fuerte cuando me estaba graduando yo de carrera y presenté este examen que se llama el examen Ceneval, y específicamente el de mi carrera era arcaico, o sea, te preguntaban cosas de softwares jerárquicos que ya ni siquiera se usan, y te empiezas a dar cuenta cómo precisamente en la época en la que vivimos y bajo el desarrollo tecnológico en el que nos regimos, la educación se está empezando a quedar corto. Y eso también que mencionaban me hace mucho sentido, porque creo que pasa algo similar con la televisión y el internet. A lo mejor hace algunos años, pero creo que fue ese mismo acercamiento. Cuando estas grandes televisoras intentan atacar el mercado de internet, lo hacen con toda la infraestructura que ya tienen detrás, y la realidad es que no le pueden competir al nuevo paradigma que rige el internet. O sea, ¿por qué el videoblog se popularizó? Pues porque el videoblog básicamente es una antítesis al contenido ultra producido en la televisión, que es lo que se acaba consumiendo en internet. Cuando una televisora intenta entrar a internet y le intenta meter todo el brazo de producción, acaba siendo un producto que en televisión puede funcionar, pero en internet no. Y creo que esa misma paralela sí puede aplicar para la educación en línea. A lo mejor las instituciones convencionales, al verse al verse frente a una pandemia, intentan aplicar estos mismos métodos a una aula virtual, y no necesariamente es una relación 1 a 1. O sea, obviamente hay una relación, pues porque sigue siendo educación, pero no es exactamente lo mismo. Me llamó mucho la atención porque yo vi eso en internet. O sea, obviamente la tele se graba con cámaras y en internet grabas videos con cámaras, pero no es lo mismo, es un formato distinto. Definitivamente es un formato totalmente distinto desde el modelo de enseñanza-aprendizaje y desde los docentes. Por ejemplo, hoy tienes una universidad, pues tienes docentes que tendrán, no sé, que vivirán a 1 hora, hora y media de viaje, pero en la educación en línea tienes acceso a especialistas que el estudiante jamás tuvo la idea de poder tener acceso a ellos, ¿no? Claro. Y hoy tenemos un fenómeno interesante. Los especialistas quieren brindar el conocimiento a las nuevas generaciones. El problema es que yo te digo hoy, Robert, ¿sabes qué? Vente a mi universidad en físico, te voy a poner un grupo, y ese grupo le vas a tener que dar clase a las 9 de la mañana y te voy a pagar 300 pesos la hora. ¿Qué me vas a decir? No, pues yo probablemente diría que no. En este momento seguramente te diría que no. Eso es lo que está pasando hoy. No, es que a lo mejor es que sí, pero la realidad es que lo que me vas a decir, oye, a las 10 de la mañana estoy en mi empresa. Sí, no, aparte yo no creo tanto en el altruismo, entonces sí, definitivamente diría que no en este momento. Y eso me llama, Roberto, de que ya hablamos un poquito de la importancia de la educación en línea, el que podemos tener y consumir un contenido de expertos de una amplia gama, pero yo lo quisiera centrar un poco en el tema hoy como empresa. Hoy Creativo es una empresa, hoy Creativo sale a reclutar a la calle, hoy Creativo sabe a buscar talento que ayude a sumar a las ideas que se están desarrollando. Pero ¿qué es lo que estás buscando tú en el momento que decides quiero contratar a alguien? Yo siempre, yo para contratar yo creo que es el paso más difícil que he dado en mi carrera profesional, porque yo soy una persona que se obsesiona con los procesos y los internaliza. Y eso es tanto una bendición como una maldición. ¿Por qué? Pues porque eso me ha permitido, mediante el uso de la tecnología, tener procesos muy, muy eficientes que me permiten hacer el trabajo de muchas personas con el clic de un botón o con el clic de un mouse. Entonces ha sido algo bastante bueno el que yo me literalmente me obsesione con los procesos. O sea, para mí, o sea, realmente es una obsesión muy grande la que tengo con hacer que cada proceso sea lo más eficiente posible. Pero a su vez, eso hace que contratar para mí sea mucho más difícil, porque haz de cuenta que necesito a alguien que trabaje con un sistema que yo diseñé a la medida. Entonces, lo que yo normalmente busco al contratar es una persona que tenga un potencial de poder internalizar el proceso que yo eficienticé y que tenga las ganas de ser multidisciplinario.
Normalmente cuando yo contrato a alguien, por ejemplo, que tenga que ver con videos, me voy con gente que no necesariamente sabe mucho de videos, pero que es una persona que yo veo que tiene esta capacidad o que ya desarrolló esta capacidad de la que hablamos, de aprender a aprender, porque precisamente yo busco ese pensamiento interdisciplinario. Yo prefiero tener a muchas personas, o a pocas personas, perdón, que puedan resolver problemas de distintas áreas, a tener una persona que simplemente está enfocado en su propio engrane. O sea, yo creo que también el hacerte multidisciplinario te permite ver el gran panorama de todo el proceso creativo integral que conlleva lo que estás creando, y es precisamente lo que yo busco. Entonces yo le apuesto al potencial. O sea, yo siempre he dicho que cuando contrato no le apuesto al currículum, le apuesto al potencial. Para mí es un proceso artesanal el contratar, en el sentido de que tengo que ver cualidades en una persona que me hagan creer que es una persona que a lo mejor no tiene el conocimiento que se necesita, pero lo va a aprender, porque pues si yo lo aprendí, ella también lo puede aprender, o él también lo puede aprender. Entonces busco mucho el potencial más que el currículum. Esa frase tan mencionada de no consigo trabajo porque no tienes experiencia, y las empresas salen a buscar, solo quiero este candidato, por ejemplo, para recursos humanos, pero con 5 años de experiencia, ¿no? Sí. Es bien complejo, Jorge. Hace rato lo platicábamos, cómo llevar, y yo creo que nosotros como empresarios compartimos mucho lo que dice Roberto. Si bien es cierto, es que aplique lo que sabe, pero que lo desarrolle aquí. Yo no busco a alguien que venga 5 años de trabajar en otra empresa. Más bien yo busco algo que lo que se obtuvo o lo se obtuvo en la licenciatura, en la maestría, lo conozca, pero lo venga a aplicar a mi empresa. Yo opino de la siguiente forma. A ver, Robert, si tú estás de acuerdo conmigo. Cuando la empresa te dice que quiere experiencia, mira, la juventud es un tesoro que la empresa no va a cambiar por nada. Entonces, cuando te dicen que quiere experiencia, lo que está pidiendo a gritos atrás de esa experiencia es conocimiento. No es experiencia, es conocimiento. El conocimiento que adquiere, por supuesto, con la experiencia. ¿Qué pasa hoy con las instituciones educativas? ¿Cuántas veces nos ha tocado pararnos enfrente de un cuate que me da una clase de contabilidad sin nunca haber pisado un despacho contable? Entonces, pues realmente, ¿qué me vas a enseñar? Y esa es una tendencia que hay mucho hoy en México. Los profesores se forman, y sobre todo en instituciones públicas, se forman, estudian maestría, estudian doctorado, pero la parte laboral la dejamos a un lado. Entonces, la experiencia laboral, la riqueza laboral de la experiencia laboral, la dejamos a un lado. Cuando vamos a dar una clase, pues estamos prácticamente encuerados porque tenemos que hablarle a un alumno de algo que nosotros no hemos vivido. Sí, totalmente. Creo que a lo mejor se pudiera resumir en como un balance entre práctica y teoría, porque obviamente las dos juegan un rol interesante. Sin embargo, creo que también muchas veces cuando no pones a prueba tanto la parte práctica y te encierras en la teoría, te rigidizas, y es muy difícil salir de ciertos complejos y de ciertos como mañas y terquedades que no te permiten destruir esos moldes anteriores. Y creo que o cuando menos en mi opinión personal y en cómo yo me manejo, para mí el ser capaz de reinventarte es una pieza clave para que una empresa, y en especial una mía que es tan chiquita y tan dinámica, pueda seguir vigente. Y digo, yo tengo ya en el tema de internet, y empecé en el 2007, tengo 14 años, y ha sido un proceso de reinvención constante, y eso se da con tener esta humildad y de entender que todos los procesos eventualmente caducan, y que a fin de cuentas los procesos están atados a referencias temporales que tú no controlas. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el blog, pues ahorita no funciona tan bien como funcionaba hace 10 años. Ahorita el podcast funciona mucho mejor. Entonces, tener esa capacidad de ser honesto contigo mismo, y a su vez ese dinamismo de poder cambiar y poder reestructurar tu mente para adaptarse a las nuevas pues limitaciones que te da tu medio. Entonces, obviamente necesitas la parte teórica porque es importante, pero yo en lo personal, y pues es mi opinión personal, yo sí le doy mucho más mérito a que sea una persona que tenga muchas aplicaciones prácticas y que sea capaz de aprender una metodología, porque también en personalizándolo, la verdad es que
por ejemplo, los huecos de trabajo que yo busco son muy específicos que sí requieren un conocimiento básico de e-commerce o de edición de video o de redes sociales. Entonces necesito gente multidisciplinaria. Entiendo que también mi empresa no es una empresa muy convencional, pues porque yo, que soy la cabeza, no soy tampoco una persona que trabaja de formas muy convencionales. Pero para mí la parte práctica, en mi opinión personal y en lo que yo busco es muy importante, y el conocimiento, o sea, siento yo que se puede dar. Obviamente, si eres un maestro, pues no voy a opinar lo mismo. Para un maestro necesitas ese conocimiento previo y esa preparación académica para poder dar clases frente a un grupo. Entonces, creo que también varía dependiendo de la profesión, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo aprendí a editar en YouTube. No podría yo haber aprendido a operar una cirugía de corazón en YouTube. Creo que hay cosas que sí necesitan un background teórico y práctico, y otras que no tanto. La práctica es importantísima porque es donde tú le encuentras sentido a lo que estás aprendiendo. Sí. Ahora, en la actualidad hay una tendencia que es muy peligrosa, que es una tendencia pues, realmente marquetera, en donde le decimos, vente en la universidad donde vas a practicar y practicar y practicar. Ojo, los dos extremos son malos. O sea, si tú quieres practicar y practicar y practicar, creo que el nivel de licenciatura o el nivel de maestría o posgrado no es lo que estás buscando. Lo que pasa es que, a ver, sí, en Muni, por ejemplo, tenemos un modelo educativo que va de la práctica, a la teoría, y de la teoría regresa a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la práctica, conoces la aplicación de lo que estás aprendiendo, le encuentras sentido y después entiendes de dónde sale, ahí es donde viene la verdadera innovación. Porque cuando tú conoces la práctica y conoces la teoría, pues eres capaz de innovar y capaz de impactar en la resolución de problemas sociales. Eso que dices me hace mucho sentido y lo comparto mucho. De hecho, en el nuevo libro que les estaba platicando hay un capítulo que se llama Hazlo Punk, y precisamente el concepto es que empieces tú haciendo, o sea, por ejemplo, me preguntan mucho cómo haces un libro, y yo normalmente respondo: tu primer libro, hazlo todo tú para que te empapes de la práctica y del proceso integral que conlleva escribir un libro, y luego regresas a la teoría para poder cimentar esos aprendizajes que como que tenías en la práctica. Lo que acaba haciendo la teoría es que los acaba haciendo bloques que puedes tú tener mediante conceptos en tu memoria para acordarte de esa práctica previa, y luego regresas a la práctica. Y o sea, nunca lo había pensado así, es un ciclo, eventualmente es como un péndulo que vas de práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, porque precisamente el reflexionar, que es llegar como que a estas conclusiones teóricas, es donde cimentas el aprendizaje que después, en el próximo ciclo, mejoran tu práctica. Fíjate que hace rato también comentábamos la importancia de siempre estar continuando con la educación. Si tú quieres seguir aspirando a tener mejores resultados en un trabajo, tú liderando tu empresa, o todos en nuestro ámbito, ¿no? Pero hoy le estamos dejando el reto de la educación a los alumnos. Hoy, si tú te vas a cualquier empresa, la empresa es muy raro que inviertan en los trabajadores para que ellos se desarrollen. Es muy raro que ellos te digan: aquí está para que vayas y te hagas una maestría, aquí está para que hagas un doctorado. Y tú tocaste un tema muy importante: tú desarrollas y constantemente estás desarrollando a tu gente. Ese es el gran reto, dejar que solamente el colaborador sea el que tenga que tener la iniciativa de estudiar, sino que se haga un conjunto, porque al final yo siempre le he dicho: no hay mejor inversión en tus colaboradores que invertir en su desarrollo y su profesionalización, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo, y esto es en la vida, o sea, creo que el tú vivir en un proceso de mejora continua es la mejor forma de vencer la obsolescencia. O sea, el hecho de que tú y la gente que trabaja contigo esté constantemente aprendiendo, esté constantemente retando lo que había aprendido para poder adaptarlo al tiempo actual, es la mejor forma de vencer estos límites temporales y la obsolescencia, creo yo. Siempre estar invirtiendo en nuestra gente, ¿no? Lo que pasa es que, mira, hay una falsa tendencia en hacer un link entre calidad-costo. Y es un link, pues, totalmente falso, ¿no? O sea, si es caro, es bueno. Y si es barato,
pues es malo. Y ese realmente es un mito. Niuni, por ejemplo, hoy tenemos un modelo educativo es prácticamente on demand. O sea, hemos eliminado todos los costos extras que tú pudieses pagar sin consumir. O sea, por ejemplo, ponemos un ejemplo hoy de lo que hablamos. Tú pagas hoy una inscripción en una universidad, pues la inscripción no se consume, la reinscripción no se consume, la titulación no se consume. Tú consumes un conocimiento que te va a dar un mentor que se supone que sabe, que te va a transformar a ti, te va a dar un valor agregado. Eso es lo que tú consumes, no consumes otra cosa. Claro. Entonces, cuando eliminamos todos esos costos extras, entonces te das cuenta de que la universidad no tiene por qué tener una relación directa entre costo-calidad. Puede ser un costo en donde consumas en donde pagues lo que realmente consumes y que tenga una calidad muy alta porque tienes acceso a mentores que no vas a tener acceso en una universidad en físico. Claro, completamente de acuerdo. Digo, me relaciono mucho porque con el tema de mis libros encontré esa misma forma de quitar esos intermediarios, esos costos innecesarios que muchas veces te conlleva firmar con una editorial o distribuir en alguna librería muy grande, y te das cuenta que puedes tomar esos atajos y que no necesariamente una reducción de costo implica una reducción de calidad, implica muchas veces una eficiencia mucho más grande en el proceso de creación de un producto. O sea, ¿qué pasaría hoy si hoy Roberto tuviera que transmedir mediante una de las televisoras gigantes que tenemos? Pues tus costos irían al cielo. Sí, totalmente, claro. Te quería preguntar, hoy estamos pasando por una situación económica complicada en el país, ¿no? Y muchas veces estamos tomando la decisión de la educación pasarla a un segundo término. ¿Tú qué le recomendarías a la gente para que siguiera estudiando, siguiera profesionalizándose? Pues hay muchos recursos en línea. O sea, creo que la educación, como hablábamos hace rato, no tiene que ser simplemente de alguien que te está alimentando datos, sino que tiene que partir de un alumno que muestra interés por conocimiento. Entonces, creo que cuando tú tienes ese interés de conocimiento, encuentras formas de adquirirlo. O sea, a lo mejor no, o sea, entiendo que obviamente hay limitaciones económicas que te privan de muchas cosas y eso es una realidad en el mundo. Sin embargo, creo que el elemento más determinante de si quieres aprender o no es el interés. Y ya digo, está esta frase coloquial del interés tiene pies, y es muy cierto. O sea, realmente el interés es el motor interno que te brinda o que tú tienes y que te da esa curiosidad para seguir aprendiendo y seguir saciando ese motor que tú tienes de hambre de conocimiento. Entonces, es como un switch de dejar de ver la educación como el proceso transaccional que muchas veces la sociedad te pinta que es, y realmente verlo por esta sed de conocimiento y este proceso de mejora continua personal que va a acabar impactando tu vida y tu forma de verla. Entonces, creo que, o sea, yo me iría más por esa respuesta. Yo creo que la concepción en México de los planes y programas de estudio es una concepción aburguesada. O sea, te alejan del campo laboral hasta que tú terminas tu carrera. O sea, ya la masa de la población necesita que los hijos los ayuden económicamente, que se ayuden a pagar sus estudios, y hoy la tradición es estudiar tu prepa, después que estudias tu prepa, estudias tu universidad y después te pones a trabajar. Entonces, eso es una concepción totalmente burguesa. O sea, nosotros en Niuni tienes inserción en el campo laboral desde los primeros ciclos de la carrera para que te ayudes. O sea, no consideramos que el muchacho tiene que trabajar y tiene que ayudar a la familia, que es lo que realmente requiere la masa, ¿no? Sí, totalmente. Y es algo, y es muy cierto. O sea, sí creo que el camino educativo parte de, como tú dices, de una concepción aburguesada de partir bajo la premisa, para empezar, de que no tienes que trabajar hasta que te gradúes. Y también lo que es ocasión es que cuando te acabas, uno, que te permite alejarte lo más que puedas de la realidad, que es el aplicar este conocimiento teórico que tú tienes, y cuando llegas al campo laboral, si es que nunca lo ejerciste antes, encuentras que hay un distanciamiento increíble que de haber sabido antes pudiste haber trabajado en eso que ahora te falta. Entonces creo que el tener un tacto
con ejercer la teoría que estás aprendiendo en la educación desde muy temprano, te beneficia increíblemente. A mí, por ejemplo, me benefició mucho. Yo hice servicio becario en mi carrera y aprendí muchísimo de ese servicio becario porque fue la aplicación práctica del conocimiento teórico. Y, por ejemplo, el empezar a desarrollar la página de internet donde vendí mi primer libro, El México Lindo y Querido Diario, me brindó muchas cosas que ni siquiera puedes entender, al menos que no pongas a práctica tu conocimiento. O sea, no hay las suficientes dimensiones en la teoría para entender lo que implica eso en la práctica. Entonces, la práctica es completamente necesaria y estoy de acuerdo que entre más pronto te llegue ese tacto directo con el campo en el que te quieres desarrollar, uno, más tiempo vas a tener de ajustar, que tiene que haber un proceso de ajuste entre la teoría y la práctica por ley. Y dos, pues cuando termines tu educación vas a llegar muchísimo más preparado y no vas a permitir que se bifurque tanto la teoría y la práctica. La educación en línea hoy te da una posibilidad enorme de vincularte al campo laboral desde los primeros ciclos de tus estudios, digo, dentro de las edades que puedas empezar a laborar, etcétera, etcétera, pero te da la posibilidad de poderte vincular con el campo laboral desde muy temprano, de acceder a personas que realmente sean especialistas en la profesión, que eso te va a dar un conocimiento real, que es lo que la empresa le llama experiencia. Ajá. Y en Uni, por ejemplo, tenemos una cosa que es importante, porque hablábamos hace un rato antes de irnos, Eduardo hablaba del proceso de titulación y de la tesis, y tú hablaste ahorita de cuando creaste tu página web, y me vino eso a la mente porque yo le decía a Eduardo, oye, bro, cuando a mí me hablan de tesis, lo que me viene a la mente es, te voy a enseñar en 3 meses lo que no te pude enseñar en 6 años, o en 4 años, o en 3 años. Eso es realmente lo que me viene a la mente. Entonces, en Uni hemos creado un proceso en donde tú haces proyectos integradores, pero que realmente investigas de la mano del mentor. O sea, bajamos al docente del pedestal, lo ponemos a la misma altura del estudiante en el rol del proceso de enseñanza-aprendizaje, y buscamos un aprendizaje comunitario en donde yo, que estoy vinculado a mi campo laboral, llevo un problema real. El mentor, que tiene toda la experiencia de la investigación, me va a ayudar a investigar conmigo, porque si él me dice cómo hacerlo, yo no voy a aprender de él. Sí. Él se va a poner a investigar conmigo para juntos poder llegar a una solución de un problema de alto impacto. Entonces, la educación en línea viene muy ad hoc con todo este tema de que te puedas involucrar en el campo laboral, que puedas tener acceso a especialistas, que cambie el rol. Yo siempre hago el mismo chiste, le digo, oye, a ver, vamos a sentarnos en un aula webera, ¿no? En el asiento que te sientes, ¿cómo ves al resto de los estudiantes? En el asiento que te sientes en el aula. En el aula, ¿cómo ves al resto de los estudiantes? ¿Cómo los ves? ¿Adelante de ti, o al lado de ti, o atrás de ti? Si te sientas en el último asiento, sí, ¿qué ves? Pues puras cabezas. Puras cabezas. Si te sientas en el asiento de adelante, ¿qué ves? Al pizarrón. Pues al pizarrón, y el profe siguiente va. ¿Qué pasa en línea? En línea estás viendo todo el lenguaje corporal de cada una de las personas que están integrando esa pequeña comunidad de aprendizaje, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente. Y aparte, sí creo que es muy valioso el tener ese punto intermedio para que la transición de la teoría a la práctica no sea tan brusca, porque sí, de verdad puede parecer un shock que si no tienes ese tacto con la realidad o con el ambiente laboral, entras en un caminito académico, y cuando te toca llegar a lo que realmente es el ámbito laboral, es un shock gigantesco, y por eso tanta gente dice que se acaba dedicando a lo que ni siquiera estudió, porque nunca tuvo ese tacto inicial para poder ajustar y determinar qué es lo que realmente necesitaba o quería. Momento de la presión social de qué tienes que estudiar, ¿no? Tienes que estudiar abogado porque así es tu papá, tienes que estudiar ingeniería porque así es tu papá, no porque tú lo viviste o tú lo necesitabas. Y ya sobre la carrera te das cuenta que tus habilidades personales van enfocadas hacia otro lugar. Claro. Y es donde dices, pues bueno, voy a terminar la carrera de Derecho, pero yo quiero ser mercadólogo y yo me voy a dedicar a la mercadotecnia porque por circunstancias me tocó estudiar otra cosa,
pero me empiezo a profesionalizar, como tú dijiste, con videos, con libros, con otra parte, y ya para la presión social y para que mi mamá, mis papás, mis abuelos vean el título, pues ahí está el de abogado, ¿no? Sí, y creo que la forma de revertir esa presión social es empaparte del campo laboral, o sea, en personalizándolo. Yo decidí estudiar programación porque yo empecé a hacer mis proyectos desde que estaba en preparatoria. Entonces, esos 3 años que me dio la preparatoria de saber qué habilidades necesitaba me permitió tomar una decisión educada de saber hacia dónde quisiera orientar. Si no hubiera yo tenido ese tacto con la práctica, que en mi caso pues fue desarrollar mis proyectos, hubiera tomado esa decisión con pues no sé con qué, pero no tienes ese mismo tacto que te da el hacer las cosas en un mercado real. Te vinculaste a la práctica laboral desde los primeros años de tus estudios, bueno, de media superior, sí. Ajá, en donde realmente pudiste tomar una decisión acertada, ¿no? Pudiste tomar una decisión acertada, porque si no te hubieses vinculado al campo laboral, entras en la universidad, te escoges la carrera de mercadotecnia y bueno, después te vas a encontrar un cuate de mercadotecnia dándote una clase de mercadotecnia digital que nunca en su vida ha pisado una agencia digital. Sí. Y después sales y dices, bueno, terminando mi carrera, ahora sí voy a saber qué cosa es mercadotecnia. Claro, sí, totalmente. Y es cuando viene el shock que mencionas, ¿no? Bueno, ahora voy a poder ver si realmente lo que ya estudié, pues me sirve o no me sirve, ¿no? Y es muy triste cuando tú terminas de subir esa escalera de estudiante, mirar hacia atrás y darte cuenta que subiste por la escalera equivocada. Sí, totalmente. Y no te da ni siquiera capacidad de reacción, que eso también es lo más triste. Y muchas veces terminas hasta endeudado en un camino que ni siquiera querías porque no tuviste tú el tiempo de reaccionar, porque no tuviste tú el tacto anterior. Entonces se vuelve hasta muy trágico, la verdad. Sí, no, se vuelve traumático. Se vuelve una prisión de muchas capas. Se vuelve traumático y ahí es cuando te das cuenta de que realmente le dedicaste 5 años de tu vida para el título, para el cuadro más caro del mundo. Sí. Hoy hay un trauma, de hecho, con la educación en línea, porque hemos aunado a toda esta problemática que mencionamos, pues hemos trasladado el aula a la pantalla, así, tal cual. Entonces, pues esa no es la educación en línea. O sea, la educación en línea tiene que tener un modelo muy fuerte, tiene que tener la utilización de la tecnología muy, muy fuerte. El aprendizaje en comunidad. Nosotros, por ejemplo, en Muni llevamos 1 año y medio, 2 años desarrollando nuestra propia plataforma, porque es una plataforma desarrollada para el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Sí, claro. Esto es algo así estaba platicando, de hecho, hace algunas semanas con unos amigos, que es sobre esta distorsión entre los conceptos que usamos para definir la realidad, que son las palabras, y la realidad. O sea, y lo chistoso es que nosotros estamos intentando describir al presente con los bloques léxicos del pasado. Entonces está este desfasamiento. Creo que tenemos esta concepción de la educación tradicional y estamos intentando usar esta definición para definir algo que no es eso, que no es esa definición. Entonces ahí es donde se empieza a dar esa distorsión y empezamos a ajustar y empezamos a crear nuevos conceptos, nuevas plataformas o nuevas ideas que permitan hacerle más justicia a la complejidad de esta nueva realidad y que no sea un desajuste del pasado. Definitivamente. Oye, Robert, fíjate que tenemos un montonal de preguntas. ¿Cómo ves? ¿Le damos paso? Sí, le damos, a ver. Tenemos bastantes preguntas, Roberto, a lo largo de la semana que estuvimos por ahí notificándole a los seguidores de la plática que vamos a tener hoy, y pues bueno, vamos a ir haciendo de manera aleatoria, y aquí entre los tres la vamos desarrollando, ¿te parece? Va. Vamos con esta. ¿Crees que estamos atravesando un proceso educativo en el cual los maestros ya no formarán parte indispensable de la educación? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, y retomando un poquito el tema que estaba mencionando hace unos minutos, creo que el concepto maestro ya no le hace justicia a lo que el concepto maestro es. O sea, creo yo que tenemos que cambiar qué es lo que es un maestro
para poder hacer que se adapte. O sea, esa idea del maestro de antes definitivamente no aplica al maestro de hoy. Sin embargo, hay que cambiar la definición de maestro para que pueda aplicar. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Newny ya no le llamamos maestros ni le llamamos docentes, ya lo tengo prohibido, le llamamos mentores. ¿Y por qué es un mentor? Porque es un especialista en su área al que yo le enseño un modelo educativo para que él pueda transmitir el conocimiento. Claro. O sea, yo te puedo enseñar a dar clase, pero no te puedo enseñar contabilidad, ni merca, ni pues tu área de especialidad, ¿no? Al final del día, lo que conocemos mucho, a mí me pasó cuando me tocó dar también clase en alguna universidad, cátedra libre, ¿no? Pues ahí está el temario, aprende, da lo que tú medio sepas y con el modelo educativo que tú sepas y a ver qué te aprenden los alumnos. Mira, brother, a mí el tema de la cátedra libre se me hace un altar a la estupidez. O sea, realmente esperar a que un maestro dé lo que le da la gana sin ningún tipo de control, sabiendo que cuando el maestro da un concepto erróneo o cuando dice algo que no debe de ser, impacta inmediatamente a 35 alumnos, se me hace muy delicado. Sí, se me hace muy delicado. Y más por la posición de poder en la que se encuentra, porque está dando un concepto erróneo a una comunidad muy receptiva que lo está viendo, si nos vamos a la definición antigua de maestro, en un pedestal. Los alumnos son esponjas y están absorbiendo todo lo que tú le das, y cuando tú das un concepto erróneo, pues realmente absorben todo eso. Y si encima tú no controlas qué está dando, si encima no controlas qué productos tiene que lograr, no controlas qué conceptos tiene que dar, pues realmente es crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Vamos a otra pregunta. Y esta yo la llevaría tanto para trabajos dentro de la escuela o universidad, o también como en el campo laboral. ¿Tú qué nos recomiendas o qué le recomiendas a los que nos están acompañando aquí en la transmisión para mejorar la parte de trabajar en equipo? ¿Tú te ha tocado trabajar en equipo desde tu podcast, tu libro, interactuar con más gente para un fin común? ¿Cómo lidias con esto día a día? Ahí sí, compadre, yo soy la peor persona que pregunto. Yo soy muy malo para trabajar en equipo. O sea, soy obsesionado con los procesos y me cuesta mucho. Es un área, o sea, es más, le devuelvo la pregunta a la audiencia y que me diga cómo hacerle, porque yo para trabajar en equipo batallo mucho. Más que nada porque es un problema que tengo. O sea, no es algo de lo que estoy muy orgulloso, pero me desespera mucho a mí la incompetencia en procesos. Y por eso soy tan obsesivo con mis procesos. Y es algo que mediante la reflexión me he dado cuenta de mí mismo. Y eso es lo que estoy trabajando activamente. Si tuviera que dar un consejo sería colaborar con gente que respetes. O sea, y eso es algo de lo que yo me di cuenta en mi personalidad. O sea, por mucho tiempo yo pensaba que yo no podía tener un jefe, y luego me empecé a dar cuenta que no era que no podía tener un jefe, sino que yo no podía tener un jefe que no respetara. Entonces, para mí, el colaborar con gente que respetas es lo que te permite funcionar en un equipo. Si colaboras con alguien con el que dices, no, hombre, este vato es bien flojo, yo no podría colaborar así. Entonces, para mí la clave y las únicas instancias exitosas que yo he tenido para trabajar en equipo es cuando lo hago con gente que yo respeto intelectualmente, o que yo respeto académicamente, o que veo en algo, veo un atributo en ellos que yo admiro o que yo no tengo. Desde que tú estás estudiando, te acostumbran a la nota. Al 7, al 8, al 9 y al 10. Y llegas a la empresa y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que tener un trabajo colaborativo, porque evidentemente la suma de habilidades, la suma de habilidades mejora el resultado. Entonces, cuando tú tienes que trabajar con alguien en la escuela en donde él tiene que sacar 8 y yo tengo que sacar 10 porque él trabaja más y yo trabajo menos, el sistema per se va en contra del trabajo en equipo. El sistema va en contra del trabajo en equipo. Nosotros en Uni, por ejemplo, dijimos, ¿sabes qué? A ver, a mí no me interesa si tú tienes 7, 8, 9 o 10. Me interesa que el mentor avale si tú tienes el conocimiento o no tienes el conocimiento. Eso es lo que me interesa. Ya después yo me arreglaré con el organismo rector, ¿eh? Pero de entrada, en Uni quitamos 7, 8, 9 o 10. Eso no me interesa, porque eso va en contra del trabajo en equipo, va en contra del aprendizaje colaborativo, va en contra de la comunidad. ¿Y qué pasa
cuando llegan a las empresas, que esta competencia la quieren llevar a la práctica dentro de una organización y ahí tiene un impacto muy negativo en los resultados que busca la organización. Jorge, hace ratito te pasé una pregunta. Creo que si la dices tú va a estar mejor. Es decir, no fue de los días anteriores, le hicieron ahorita exactamente ahí en Facebook. Te la voy a compartir. Dice, desde tu punto de vista, ¿cree que haya un menosprecio de la educación en línea en las empresas? Es decir, algo que no sea considerado como algo con valor curricular. Sí, yo creo que sí, y retomando un poco ahorita lo que estabas diciendo tú de la nota numérica, creo que es simplemente un esfuerzo de entender, y regresamos a lo mismo, con bloques léxicos antiguos, lo que hoy está pasando, y eso ya está desactualizado. O sea, el hecho de que, o sea, digo, la realidad se resiste a cualquier descripción que tú tengas de ella. Sin embargo, no es lo mismo tomarle una foto en el 2021, que va a representarla de mejor manera, a tomarle una foto en el 2000 e intentar aplicar en el 2021. Entonces, creo que esa resistencia tiene mucho que ver con que la foto de la realidad que ellos tienen está un poco desactualizada y ya ha cambiado el panorama, ¿no? Es esta idea de que el territorio está cambiando constantemente y tu mapa mental se mantiene igual. Cuando pasa eso, te desactualizas. Entonces tienes que entender que lo que tú tienes en tu cabeza no es una descripción del territorio actual, es un mapa mental que tiene que estar moviéndose constantemente. Entonces creo que sí, digo, creo que es naturaleza humana, o sea, creo que es el progreso. Estamos, creo yo, condenados a siempre entender la realidad con un desfasamiento, porque la única forma, creo yo, de internalizar el conocimiento es mediante la reflexión, y la reflexión implica contemplar una versión pasada de lo que hoy está pasando. Entonces ese desfase se puede volver muy grande y acaba pasando algo así. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, Robert. Aunado a esto, yo le agregaría algo. A ver, los mapas curriculares están llenos de materias de relleno. O sea, ves en una licenciatura 50 materias y cuando tú ves y dices, oye, de mi licenciatura, ¿cuántas materias me sirvieron? Oye, me sirvieron 4. Eso no es normal. Entonces, los mapas curriculares, en Uni, por ejemplo, quitamos todas las materias de relleno. No me interesa enseñarte algo que no te vaya a ser de utilidad. Si te interesa a ti y lo quieres estudiar por hobby o por pasión, esos son otros 5 pesos. Pero cuando tú quitas todas las materias de relleno, pues realmente tú enseñas lo sustantivo. Y no solamente la materia de relleno, sino en la materia, todo el conocimiento, todo lo que das de relleno, cuando lo quitas y enseñas lo sustantivo, realmente encuentras un aprendizaje significativo. Y en línea, como les he comentado en reiteradas ocasiones, tienen acceso a especialistas reales dentro de las áreas que no las tienen en una universidad en físico. Esa manera en la cual nos han venido enseñando por muchos años, y seguramente, Roberto, te tocó que algún maestro te dijera, te lees este libro de 400 páginas y cuando terminaste de leerlo, realmente te servían 20, ¿no? Sí, claro, no, es el problema de intentar meter todo a un mismo molde. O sea, hay cosas que no caben en un mismo molde. Creo que como digo, la realidad se resiste a las descripciones o a las estructuras que hacemos de ellas. Y creo que al estandarizar y hacer las cosas, entre más general hagas las cosas, más detalles se te van a acabar escapando. Entonces, por eso acabas teniendo tantas materias de relleno, porque precisamente ese molde no le hace justicia a lo que tú quieres aprender. Y a lo mejor hay unos que te van a servir 4, unos que te van a servir 10, pero lo importante ahí es que varía, o sea, y que no es un molde que aplica para todo. Y entre más especializados esté, creo yo, que más valor va a tener, o sea, más concentrado va a estar el conocimiento adquirido. Que esta pregunta, creo que me parece muy interesante, Roberto, y va mucho con lo que tú haces. Cómo la gente, sin estar contigo, está contigo. De atrás de un podcast, atrás de un video de YouTube. Aquí nos están preguntando, ¿crees que las clases en línea es una forma de distanciamiento social? Sí, digo, yo creo que sí, pero creo también que o sea, yo toda mi vida en la educación batallé
porque yo sentía que la educación estaba, o en general la vida está hecha como para personas extrovertidas que buscan como todo el tiempo estar conviviendo con personas, y para mí es algo que no me gusta, y es hasta la fecha lo que no me gusta. Entonces ahorita, pues mi espacio de trabajo es este estudio que es un cubo completamente negro con paredes acústicas en el que estoy 100% aislado. Entonces creo que quizá la educación en línea, como se conoce ahorita, es el opuesto a esa no sé, cultura sobre colaborativa que antes regía. Creo que no es la solución, definitivamente. Sin embargo, creo que con estos dos balances podemos llegar a una síntesis que agarre el conocimiento aprendido. Entonces, sí creo que te distancia además de las personas. Yo estoy de acuerdo con eso, Robert. Creo que es uno de los principales retos hoy de la educación en línea. Creo que, es más, si me preguntas a mí, creo que es el core. El core de la educación en línea hoy es esa vida estudiantil, mantener esa vida estudiantil que hoy vives en una universidad en física, mantenerlo en línea. Pero por otra parte, cuando veo a mi hija, cuando veo a mis amigos metiéndose 4 o 5 horas en redes sociales todos los días, entonces me digo, ¿realmente es un distanciamiento social o realmente no hemos utilizado la educación como red social? Porque eso es un tema. Hoy, por ejemplo, en Uni estamos programando a marchas forzadas para que sea una red social de conocimiento, no para que suba tu plato de comida, es para que yo pueda seguir a Roberto, que subió su último libro, que le pueda preguntar, que me pueda contestar. No hay una red social de conocimiento. Entonces, pues yo creo que es un reto muy grande, pero por otra parte, hoy ves a los jóvenes que se meten horas y horas en las redes sociales comunicándose con sus amigos, y me pregunto, bueno, ¿las redes sociales son un distanciamiento social? Creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que en este momento sí, pero no tiene, bueno, no, en las redes sociales creo que en este momento sí, pero no tienen que serlo. Entonces estamos en este procesito de acercarnos a ese punto medio que te permita agarrar lo mejor de los dos mundos. Digo, esto es, a fin de cuentas, sí acaba avanzando todo. Por ejemplo, pues regresando al tema de la televisión tenía este estándar que era muy producido, costaba mucho dinero, tenías que tener mucha gente para poder grabarlo. Llega esta antítesis completa que es el videoblog, que simplemente tú prendías la cámara y empezabas a hablar, y después se sintetiza en lo que yo creo que es el podcast. O sea, el podcast realmente es el hijo de este videoblog y de pues, televisión, de radio, que se acaba sintetizando en un programa de mayor duración, con un poco más producción, pero no tan robusto como la televisión. Creo que es como un balance entre esos dos formatos. Lo mismo creo que va a pasar con redes sociales, o está pasando con redes sociales, y eventualmente también con la educación en línea. Hay un punto muy fuerte que mencionas, Robert. ¿Por qué sale el podcast? Desde mi punto de vista, ¿por qué hoy tiene tanto éxito? Porque no todos aprendemos igual. Y eso te lo da la educación en línea. O sea, hoy a mí me gusta aprender con un podcast. Oye, a mí me gusta aprender con un video. Oye, a mí me gusta aprender con una imagen. Entonces, cuando tú tienes todos esos recursos a tu disposición, tanto para aprender como para demostrar, la educación realmente la hace muy atractiva y muy enriquecedora el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque yo te voy a decir, oye, demuéstrame cómo aplicamos este concepto, y a mí me da la gana de demostrártelo con un rap, o me da la gana de mostrártelo con un dibujo, o con un podcast, o con un video. Entonces, de hecho, hoy tenemos todo un departamento de creación de material audiovisual creado por Niuni, y especialmente para toda la educación en línea, precisamente por eso, porque hoy nos abre un abanico muy grande en la forma de aprendizaje de cada una de las personas, ¿no? Tú mencionaste varios diferenciadores de Niuni, ¿no? Y quisiera ir puntualizando cada uno de ellos, del por qué estudiar en Niuni no es la educación en línea de la pandemia. No es esa educación en línea en la que a Roberto ya le tocó a lo mejor de escuchar una presentación de PowerPoint en un Zoom, y eso es una clase. ¿Cuáles son los diferenciadores en Niuni que harían a la gente decidirse por estudiar en línea con nosotros? Yo resumiría puntos, Eduardo. Okay. Primero, un modelo educativo, que me voy a apropiar de la palabra de Robert, de péndulo, de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. Okay. Eso es el primer punto. El segundo punto, el docente
en un contexto colegiado de investigación. O sea, yo investigo contigo y tú investigas conmigo para poder realmente obtener un aprendizaje significativo. Tercero, inserción temprana en el campo laboral. Cuarto, eliminar todos los costos ocultos y que realmente pagues lo que consumas. Voy por el cuarto. Quinto, aprendizaje en comunidad. O sea, el maestro, el alumno con un rol protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje al mismo nivel que el maestro, que el mentor. Especialistas como docente. Hoy tenemos muchísimos especialistas que los podemos enseñar a dar clase en un modelo atractivo para que puedan enseñar sus conocimientos a las nuevas generaciones. Plataforma propia creada para el proceso de ese aprendizaje en línea y recursos audiovisuales creadas también por NIUNI y también que responden a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. ¿Cómo ha impactado en tu último año la tecnología? ¿Cómo te ha llevado de la mano del último año, por ejemplo? No, pues digo, la tecnología creo yo que es, lo dice, no me acuerdo quién lo dice, pero son como exoesqueletos que tenemos, o sea, delegamos capacidades cognitivas a estos aparatos, entonces la tecnología realmente es parte de nosotros, solamente que ahorita está fuera de nosotros. Yo creo que eventualmente la tecnología va a migrar a algo más endo y vamos a acabar convirtiéndonos en robots. Hay una cita de Marvin Minsky que dice que a lo mejor el futuro va a estar lleno de robots, pero esos robots van a ser nuestros hijos. O sea, la tecnología somos nosotros y son scaffoldings de como nuestro conocimiento aplicado. Es literalmente nuestra práctica, es la manifestación de la práctica de nuestros conocimientos. Para mí eso es la tecnología. Sí, unas 2 o 3 preguntas más. Son muchísimas. La verdad es que no hemos alcanzado a verlas todas. Vamos con la siguiente. Osvaldo Reyes, de Jalisco. ¿Crees que alguna de las formas, este momento de clases en línea y mala calidad dentro del estudiantil, por mi experiencia, se ve afectado en un futuro para el país o para el mundo? O sea, esto que vivimos, quiero entender que esto que vivimos el año pasado, que el estudiante no dio todo lo que debería dar, ¿nos va a afectar en el país? Yo digo, definitivamente va a afectar. Tendríamos que ponderar qué tanto va a afectar para bien o para mal, porque también creo yo que estos momentos duros en los que a lo mejor estabas en un proceso estandarizado y te lo quitan, te permite precisamente contemplar los defectos del modelo anterior, entonces puede funcionar incluso para bien. O sea, tanto escuelas como negocios como personas cambiaron completamente con esta pandemia porque pues se dieron cuenta que lo que muchos creímos que era algo que nunca se iba a mover o acabar, sí se puede mover, acabar, y eso te plantea preguntas distintas. O sea, te quita de la caja en la que estabas encerrado. Entonces, sí va a afectar, no sé si para bien o para mal. Robert, ¿qué consejos me darías para mí que estoy estudiando a distancia? ¿Consejos de qué? Así, yo me imagino como algunas herramientas para poder desarrollar. Sí, pues no, invierte en tu educación realmente. O sea, yo creo que las actividades o las cosas que más retorno dan en tu vida radican en el conocimiento. O sea, el conocimiento es poder y el conocimiento te permite tener más herramientas para afrontar problemas de la vida real. Pues con esto estaríamos terminando. Yo sé que Roberto por ahí traes otro compromiso que nos está esperando. La verdad es que estamos muy contentos, muy provechosa esta plática contigo, Roberto. Ese enfoque que tú siempre le das a los jóvenes y que los jóvenes se identifican tanto contigo, nos ayuda mucho a nosotros como universidad para siempre estar en el continuo perfeccionamiento y desarrollando herramientas tecnológicas y académicas para que aprendan de una mejor manera y lo mejor de todo a un costo sumamente accesible, Jorge. Recuerda que tienes una deuda con nosotros para agosto, y no es la deuda externa que es incobrable e impagable. Esta sí va a ser cobrable. Te esperamos en agosto con los nuevos alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia y las maestrías en Administración, con tus conferencias. Y bueno, pues muchísimas gracias porque estás con nosotros, porque nos has dado nuestro punto de vista. Y bueno, pues te mando un abrazo, hombre. No, hombre, gracias a ustedes, felicidades y gracias por el espacio y por la oportunidad y abrazo de vuelta. Nos vemos. Gracias. Saludos a todos.